Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer ante todo al comité organizador y en especial al doctor Bruera y a la doctora Marita Figueroa, aunque no esté presente en este momento, por haberme convocado a participar de estas primeras jornadas. Y bueno, mi charla va a versar en torno al tratamiento de la cefalea por abuso de analgésicos o por abuso de medicación en pacientes que fundamentalmente tienen como cefalea preexistente la migraña. Si tomamos en cuenta la clasificación internacional de cefalea en su versión 3 beta y la modificatoria del 2018, en la subsección 8.2 es catalogada como una cefalea de tipo crónica secundaria a un síndrome cefaleico preexistente, conforme lo que dijo el doctor De Paz. Las características que tiene en líneas generales, independientemente del tipo de medicación específica que se esté abusando, es que el dolor que presenta el paciente tiene que estar durante un periodo igual o mayor a 15 días en el mes, durante 3 meses al menos en la vida del paciente. Y la característica que tiene que tener es que no necesariamente tiene que abusar de una sola medicación, sino que puede tener un uso de 2, 3 o múltiples medicaciones en forma combinada para el tratamiento sintomático de su cefalea preexistente. Con relación al abuso de drogas para el tratamiento sintomático de la cefalea, la clasificación establece que la cantidad de días de abuso en el mes durante 3 meses consecutivos, existen ciertas diferencias según el tipo de droga que es consumida en forma abusiva por el paciente. En el caso de los triptanos, la ergotamina, los opioides, aquellos sujetos que combinan analgésicos de distintos tipos o utilizan múltiples drogas, se considera que el tiempo como para que pueda llegar a generarse una cefalea por abuso de medicación es un periodo igual o mayor a 15 días al mes por lo menos durante 3 meses de consumo. En el caso de antiinflamatorios no esteroideos, acá es diferente. Se considera que el tiempo aproximado es por un periodo igual o mayor a 15 días en el mes por 3 meses consecutivos. Y el paracetamol, que es una droga tan ampliamente utilizada, sobre todo en nuestro medio y a nivel mundial también, se considera que se requiere aproximadamente lo mismo, de 0 a, digamos, un periodo de 15 días o menos de 15 días o igual en el mes durante 3 meses consecutivos. Parece una foto un poco impactante, pero me pareció que es bastante demostrativa. Se considera que aquellos pacientes que padecen cefalea por abuso de analgésicos o medicaciones en general tienen como cefalea preexistente en un 65 o un 80% de los casos migraña. Es la más frecuente que provoca este tipo de alteraciones. Esto no quita que la cefalea, por supuesto, de tipo tensional o el clúster no pueda potencialmente caer finalmente en una cefalea por abuso en función de la cantidad de medicación que tengan que consumir estos pacientes en forma habitual. A la hora de decidir un tratamiento específico para los pacientes con cefalea por abuso de analgésicos o de otro tipo de medicaciones, hay que tener en cuenta 3 componentes que son fundamentales o básicos. El primero, y que a mí me parece que es el más importante de todos, es la educación y el consejo que debe darle el profesional al paciente en cómo tiene que reducir la droga que está utilizada en forma excesiva para el tratamiento de ataque de la crisis de migraña. Como segundo ítem y como segundo componente de importancia, explicarle el beneficio que le puede otorgar la supresión directa de la medicación o eventualmente el cambio por otra medicación que no está sobreusando en ese momento. Y cuando estos 2 componentes fundamentales no resultaran ser efectivos y el paciente continúa haciendo un abuso de esta medicación, proponerles una terapia con uso de medicación preventiva y un tratamiento de carácter no farmacológico, lo cual podría llegar a beneficiarlo en el caso de que no responda a los 2 componentes anteriores que tenemos que tener en cuenta. Ay, perdón, que pasé una.
La cefalea por abuso de analgésicos en pacientes que tienen una cefalea preexistente genera un altísimo impacto social. Genera un costo financiero sumamente elevado y trae aparejado un problema de alguna manera en la salud pública. Por lo tanto, es de importancia fundamental, no solo para mejorar la calidad de vida del paciente, sino también para generar un orden mínimo en el paciente para que pueda llevar una vida medianamente adecuada y normal, para que pueda desarrollar sus tareas laborales en forma correcta y su rendimiento sea el adecuado. Por lo tanto, este ítem debe ser considerado como algo fundamental. En líneas generales, se dice que el mejor tratamiento, la llave del tratamiento para la cefalea de abuso por medicación analgésica utilizado en el tratamiento sintomático de las cefaleas primarias, sobre todo la migraña, es la interrupción del tratamiento, es decir, el tratamiento con la droga que está siendo abusada, ¿no? Si consideramos en una escala del riesgo bajo a alto para desarrollar abuso de drogas que pueden potencialmente llevar a la transformación de una cefalea episódica en una cefalea crónica, digamos del nivel más bajo hacia el más alto tenemos triptanos, ergotaminas, analgésicos no esteroideos y combinación de analgésicos, fundamentalmente opioides y barbitúricos, tienen el doble de riesgo de desarrollar cefalea por abuso de medicación. Ustedes dirán, la ergotamina y los triptanos están en un riesgo más bajo de desarrollarlo, pero alcanzan mucho más rápidamente la posibilidad de desarrollar una cefalea por abuso de medicación. De todo esto se desprende que como primera medida, cuando llega un paciente con un tema de cefalea prácticamente diaria o que se presenta con altísima frecuencia y manifiesta haber tenido un cambio con respecto a la frecuencia de días de cefaleas que tenía anteriormente, lo que debemos hacer como primera medida, y que creo que es lo fundamental, es una detallada historia clínica que permite evaluar correctamente el tipo de cefalea que tiene el paciente y las características de la misma, asociado, por supuesto, a determinar cuál es la cefalea preexistente, que esto un poco responde a lo que se habló en el auditorio, de que mucha gente llega con sobreuso de medicación y ni siquiera sabemos cuál es la cefalea primaria y si ha sido tratada en forma correcta o adecuada. Por otro lado, determinar el historial de medicación del paciente, es decir, desde que ha comenzado con sus cefaleas, sean de tipo episódica o de otro tipo, qué tipo de medicación ha consumido y si tiene un historial de abuso de sustancias de otro tipo por otra razón, no necesariamente vinculada al tema de migraña. Determinar, por supuesto, la cefalea preexistente y si tenemos que, por supuesto, si es un paciente que no conocemos y no sabemos cómo ha sido claramente su evolución, tenemos que establecer diagnósticos diferenciales y no quedarnos con que esto simplemente puede ser el resultado de un abuso excesivo de medicación de tipo analgésica. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos un paciente con cefalea de tipo episódica y de repente cambia un poco las características, aumenta su frecuencia, su intensidad y se empieza a transformar en una cefalea crónica, muchas veces debemos establecer diagnósticos diferenciales porque el paciente puede tener otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, puede haber tenido un traumatismo encefalocraniano que no ha sido valorado en su justa medida, podemos estar en presencia de una hipertensión endocraniana benigna, el paciente puede tener un proceso expansivo que de repente puede llegar a ocurrir. De esto se desprende o una trombosis venosa cerebral. Entonces, los diagnósticos diferenciales hay que establecerlos, la cefalea preexistente determinarla, el examen neurológico hay que hacerlo igual y después, conforme los criterios de la clasificación internacional, lo podremos encuadrar para poder realizar el tratamiento que sea más adecuado y dar definitivamente una solución al proceso de la cefalea por abuso de analgésicos. Obviamente uno se plantea cuáles son las características que indican que hemos dado un paso hacia una cefalea crónica por abuso de analgésicos. Esta transformación en general suele ser gradual y los pacientes lo que notan
es un aumento de frecuencia y de intensidad de la cefalea, y muchas veces mantiene las características de la cefalea preexistente, pero a veces pueden tener características diferentes. Muchos de estos pacientes suelen quejarse de dolor, sobre todo en la región cervical, en la región posterior de cuello, y generalmente eso se asocia a que tiene una baja calidad del sueño. Entonces puede tener un dolor al principio que tenga una localización distinta y después adquiere sí las características propias de la cefalea preexistente. La cefalea por abuso de medicación, como les dije anteriormente, se da más rápidamente cuando hay consumo de triptanos y de opioides. Muy bien. Llegado a la etapa después del diagnóstico adecuado de la patología que está presentando el paciente, tendremos que basar nuestro tratamiento en 4 instancias fundamentales. La primera y la más importante de todos, la decisión de la supresión de la medicación que está siendo sobreabusada o sobreusada por el paciente en forma frecuente. Instrumentar una serie de tratamientos para los síntomas que pueden sobrevenir como consecuencia del abuso excesivo de esta droga que el paciente sobreusa y que al suprimirlo pueden aparecer potencialmente, plantear la iniciación de una terapia preventiva, de ser esto necesario, e instrumentar todos los elementos que tengamos a nuestro alcance para decidir la medicación sintomática más adecuada que vamos a utilizar cuando el paciente vuelva a su ritmo habitual de cefalea, es decir, vuelva a su cefalea episódica, para que no vuelva a caer justamente en abusar de la misma medicación que generó la aparición de esta cefalea. En la fase de supresión de la medicación, independientemente de la droga que sea, podemos establecer 2 modalidades diferentes. Pueden hacerse este tratamiento de supresión de manera ambulatoria, con un programa de control muy cercano con el paciente, donde el paciente pueda hacerlo en su casa tranquilamente y pueda tener una vía de conexión directa con el profesional que lo asiste, más allá de las visitas que se vayan programando a ver cómo va evolucionando con este tipo de tratamiento. Y la otra opción para realizar el tratamiento es la hospitalización del paciente con un sistema de monitoreo cerrado. ¿Cómo podemos llegar a clasificar estos pacientes para tomar la decisión? Si es un candidato a hacer el tratamiento en forma ambulatoria, con un programa muy controlado estrictamente, o si requiere una hospitalización con monitoreo cerrado. Esto por ahí puede ser muy sencillo de instrumentar en lugares donde hay medicina privada o en centros privados y de alta complejidad. Pero en el caso donde yo trabajo, que estoy en un hospital público, el internar un paciente no es una tarea muy sencilla. Y conseguir una cama es prácticamente una cosa casi imposible. Entonces, en otros lugares se puede seleccionar más fácilmente a los pacientes, pero me pareció muy interesante el sistema de clasificación de Seiper, que fue publicado en Cefalgia 2006, que me parece que es una buena manera para poder hacer una correcta aproximación de cuál es en realidad el método más adecuado, ambulatorio o bajo un régimen de supresión de droga en internación. Los pacientes tipo 1 son aquellos pacientes que en general no tienen trastornos de conducta, no tienen comorbilidades psiquiátricas importantes y no tienen un historial de abuso de opioides ni barbitúricos. Este sería el paciente ideal tipo 1. Y el paciente tipo 2 ya sería el paciente que es más complejo en su manejo, que tiene comorbilidades psiquiátricas, algunas importantes, pueden tener alteraciones conductuales, tiene el historial de consumo de opioides y o de barbitúricos y que puede presentar síntomas severos frente a la supresión de la medicación que está siendo sobreabusada. Entonces la decisión es la internación de este paciente. Las tasas de remoción de drogas pueden hacerse de 2 maneras distintas, en forma rápida o en forma lenta. La Federación Europea de Sociedades Neurológicas, a partir de 2011, se expidió recomendando que la forma ideal de poder lograr la remisión en estos pacientes de su cefalea por abuso de analgésicos o de medicación es hacer una interrupción brusca
de la medicación que está siendo sobreabusada o sobreutilizada y comenzar justo antes o en el momento en que el paciente entre en la fase de supresión de la droga con una terapia preventiva adecuada. El tratamiento de la fase de supresión tiene que perseguir dos objetivos importantes: maximizar el confort del paciente durante el periodo que está asistiendo a la supresión de la droga, que es una tarea fácil obviamente, y minimizar de alguna manera los síntomas asociados a la supresión de la droga, que potencialmente pueden aparecer. No aparecen en todos, pero pueden aparecer. Y algunos son complejos en su manejo. Aquellos pacientes que consumen barbitúricos, opioides, benzodiazepinas, son los que típicamente pueden desarrollar durante la fase de supresión importantes síntomas. Y estos síntomas pueden llegar a durar hasta 4 semanas aproximadamente. Normalmente en un periodo de 2 a 10 días se solucionan y habitualmente, ¿qué tipo de síntomas pueden aparecer frente a la supresión de las drogas? Ansiedad, fundamentalmente, temblor, nerviosismo, taquiarritmias. El paciente puede tener náuseas, vómitos, insomnio, lo que hace muchas veces difícil el manejo de todos estos síntomas. Entonces, si están bajo un régimen de internación, se puede trabajar un poco mejor controlándolos de una manera diferente. Mucho se ha hablado acerca de cuáles pueden ser los tratamientos más adecuados para el tratamiento de la cefalea por abuso de medicación. Y como dijeron antes, hay un poco un mito en cuanto al uso de los corticosteroides, si son realmente beneficiosos en la fase de supresión de la medicación, en el caso de la cefalea por sobreuso. Este trabajo, que fue publicado en el Journal of Headache and Pain en el año 2017, reclutó pacientes que, por supuesto, iban a entrar en la fase de supresión de medicación, y el estudio se basó fundamentalmente en el uso de metilprednisolona y paracetamol como parte del tratamiento en la fase de supresión versus placebo. A los pacientes que entraron en este estudio se le hizo una entrevista preliminar, donde se le hizo el diagnóstico adecuado de lo que es la cefalea por abuso de medicación, se le indicó la supresión de la droga que estaba siendo sobreabusada y se le indicó una profilaxis. La profilaxis fue diferente para cada paciente, no todos recibieron la misma medicación profiláctica. Se les pidió que hicieran un diario de cefalea y se los reevaluó 3 meses después. De esos pacientes que se reevaluaron, aquellos que no lograron suprimir la medicación que estaba siendo usada en forma abusiva, se les planteó ingresar a un sistema de supresión de droga, pero bajo un régimen de internación. Era un programa que duraba 5 días. En ese programa se le hizo la abrupta supresión de la droga que estaba siendo sobreabusada y se los dividió en 3 grupos. El primer grupo eran aquellos pacientes que iban a recibir como protección gástrica lansoprazol 30 miligramos, es el grupo B también y el grupo C también. El primer grupo se le administró metilprednisolona 500 miligramos intravenosos diluidas en solución salina, en 200 mililitros de solución salina. Y se le agregó, por supuesto, una correcta hidratación con 500 centímetros cúbicos de solución salina normal intravenosa. A las 14 horas se le volvió a repetir la hidratación y a las 20 horas se le volvió a dar la hidratación nuevamente. El grupo B se le indicó paracetamol intravenoso. Se le dieron 2.000 miligramos intravenosos de paracetamol a las 8 de la mañana, diluidos en 200 centímetros cúbicos de solución salina, asociado a 500 centímetros cúbicos de solución salina adicional. Se le volvió a repetir 1.000 miligramos de paracetamol a las 4 de la tarde y otros 1.000 a las 20 horas. Y el grupo C recibió la hidratación y el lansoprazol como protector gástrico. ¿Qué fue lo que vieron? Que de los pacientes que fueron entrevistados en lo que sería la visita preliminar, fueron 83 pacientes. De esos 83 pacientes entraron en remisión solo con la medicación preventiva y la indicación de la supresión de la droga abusiva, 20 pacientes. Respondieron bien. Y de los restantes, 6 se excluyeron porque no querían internarse para realizar en sistema, digamos, bajo internación, el tratamiento.
De los 57 que quedaron, fueron 19 al grupo A, que eran los que recibían metilprednisolona, al grupo B los que recibían paracetamol 19 y 19 placebo, que después finalmente fueron descartados 3. Y estos pacientes fueron reevaluados, como les había dicho antes, al mes y a los 3 meses posteriores, después de la supresión de la droga. El primer endpoint lo que quería evaluar era la eficacia de los corticosteroides en concepto de la supresión total de cefalea a los 5 días de haber retirado la medicación y haber instituido la medicación de reemplazo. Y los endpoints secundarios tenían que ver con la cantidad de medicación de rescate que debían recibir estos pacientes, la eficacia de la detoxificación con respecto a la frecuencia de cefalea que estaba teniendo el paciente después de haberla suprimido, y el tipo de sintomatología adicional que sobrevino por la supresión, las náuseas, los vómitos, la sonofobia, la ansiedad y demás. Como conclusión, se llegó a esto, que la metilprednisolona y el paracetamol pudieron ser de utilidad en reducir la intensidad de la cefalea de rebote durante el segundo día de la supresión de medicación, pero no resultaron ser superiores al placebo cuando finalizó el programa de detoxificación. Así que me pareció importante porque siempre está la discusión con respecto al uso o no uso de los corticosteroides. En líneas generales, al iniciar la fase de supresión de droga y tener en cuenta la medicación de rescate que podemos utilizar, básicamente como medicación de rescate podemos llegar a utilizar antiinflamatorios no esteroideos, y se ven que siempre que no sea la droga que ha abusado el paciente, obviamente, resulta ser efectivo el uso de naproxeno, indometacina y ketorolac. La tizanidina puede ser una medicación coadyuvante, claro, por la parte para lograr una buena relajación de la musculatura y demás, cuando se ha asociado esta o se ha combinado con el uso de antiinflamatorios. Los esteroides vuelven a aparecer como parte del tratamiento, pero dice que serían menos efectivos, y podría plantearse la administración de dexametasona, 4 miligramos, por vía intravenosa durante una semana. El rescate con medicación antiemética es fundamental, y eventualmente el uso de neurolépticos cuando no andan con antieméticos comunes. La metoclopramida, obviamente la difenidramina, la clorpromacina, que se puede administrar por vía intravenosa, 12,5 miligramos diluida en 200 centímetros de solución salina, y puede mejorar la sintomatología que presenta el paciente. Y algunos proponen infusiones de dihidroergotamina intravenosa, solamente para aquellos casos que son muy complejos y que no responden a estas terapéuticas. Obviamente la hidratación por vía parenteral es importante, el uso de magnesio conforme lo que habló Viviana previamente, y se vio que con respecto a las terapias preventivas, que muchos dicen que hay que empezarlas en forma inmediatamente al día previo o antes de la iniciación de la fase de supresión, que el valproato de sodio mostró mejoría en el 80% de los pacientes que padecían cefalea por abuso de medicación. En realidad, en función de la droga previamente abusada, las comorbilidades psiquiátricas que tenga el paciente, las enfermedades de base que pueda tener el paciente aparte de la migraña, uno deberá seleccionar cuál es la terapia preventiva más adecuada. Y podrán utilizarse bloqueantes cálcicos, beta-bloqueantes, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes como el topiramato. Si bien el topiramato se usa en el tratamiento de este tipo de cefalea como terapia preventiva, se ha visto que es mucho más eficaz su acción para el tratamiento de la migraña crónica que para la cefalea por abuso de medicación. Con respecto a la toxina botulínica, ha sido discutido si realmente tiene una indicación puntual en este tipo de cefalea, porque del estudio PREMPT 1 y 2 surge claramente que dentro del grupo de pacientes con migraña crónica que habían sido evaluados, había un subgrupo que justamente presentaba cefalea por abuso de medicación analgésica. La crítica que se le hace a este estudio es que este subgrupo de medicación de pacientes que habían tenido medicación, habían consumido medicación en forma abusiva, ninguno de ellos había recibido opioides, es decir, habían consumido otro tipo de analgésicos, pero opioides no.
Entonces, se plantea como una muy buena medida de tipo preventiva, aplicando 155 unidades a 195 pericraneales con una frecuencia cada 12 semanas, lo que permitiría la reducción en la frecuencia de las cefaleas en forma significativa y la severidad de la misma. Dos palabras con respecto a estos protocolos. El protocolo Raskin fue un protocolo que comparó el uso de dihidroergotamina intravenosa y metoclopramida versus diazepam, haciendo una infusión intravenosa durante 8 horas de dihidroergotamina. Y lo que pudieron ver en estos pacientes que habían sufrido abuso de medicación, que el 89% de las personas que habían sido incluidas quedaban libres de cefalea a las 48 horas de haber recibido la infusión. Y el 71% de los pacientes a los 16 meses habían retornado a su cefalea con la frecuencia habitual de su cefalea episódica. Obviamente este tipo de prueba no se pudo hacer en pacientes con factores de riesgo cardiovascular y proponen la posibilidad de poder utilizar, si fuera necesario, lidocaína ante casos complejos. Y después un estudio retrospectivo realizado por Williams había demostrado que, yo realmente tengo mis dudas, demostró que pacientes con cefalea por abuso de medicación analgésica, incluyendo aquellos que habían abusado de opioides, el 97% lograron suspender la droga abusada y a los 6 meses el 70% de los mismos presentaron un beneficio sustancial. Sin perjuicio de ello, hay grandes diferencias con respecto a la tasa de recaída y no hay suficientes estudios con una correcta validación que digan cuál es o cuál resulta ser más efectivo. Este estudio me pareció sumamente importante porque se puede ajustar mucho a nuestro país y a las condiciones actuales que tenemos. Este es un consenso que fue publicado en el año 2014, es un estudio multicéntrico y multinacional comandado por la doctora Tasorelli, que esboza un protocolo de tratamiento para los pacientes que sufren cefalea por abuso de medicación. En este protocolo intervinieron 4 países europeos y 2 países de Latinoamérica, entre ellos uno de Argentina, que fue Fleni, que intervino. En este estudio se reclutaron 375 pacientes que recibieron el tratamiento para la supresión de la droga, la mayoría en forma ambulatoria, pero algunos requirieron ser hospitalizados. Y la mayoría de ellos aceptaron este programa de detoxificación y después fueron reevaluados a los 6 meses. Básicamente este protocolo de tratamiento propone 3 etapas o 3 escalones de tratamiento, la etapa 1, la 2A, la 2B y la etapa 3 de tratamiento. La etapa 1 indica como primera medida el uso diario de cefalea. En la etapa 1, que va desde el día 1, se interpreta que va desde que se produce el retiro o la supresión de la medicación que está siendo sobreabusada. La etapa 2 incluye el proceso de detoxificación y terapia de rescate, que se extiende desde el día 1 al día 7 de iniciado el cuadro. Las medicaciones que proponen en la fase de detoxificación son antieméticos, metoclopramida 10 miligramos intramuscular o administrada por vía oral 3 veces al día, o eventualmente, en caso que la gravedad de los síntomas sean importantes, el eventual uso de clorpromacina, proclorpromacina, levomepromacina y domperidona. Propone el uso de analgésicos en caso de ser necesario, un máximo de 3 días al menos durante la primera semana. Y la droga a utilizar no tiene que ser la misma droga que el paciente sobreusó, obviamente. Y entre las drogas que ellos más utilizaron está el acetaminofeno 1000 miligramos administrado por vía oral o eventualmente por vía intravenosa y el naproxeno 500 miligramos por vía oral. En la etapa 2B, es el comienzo del tratamiento preventivo y en realidad fíjense que va desde el día 1 al día 7 como mínimo del proceso de detoxificación y utilizan, según las características que yo les mencioné anteriormente, beta bloqueantes con las dosis que acá podemos ver, el uso de ácido valproico, topiramato, flunaricina, eventualmente amitriptilina o candesartán.
La tercera etapa, que a mí me parece que es la más importante después de la supresión de la droga, ¿qué medicación sintomática le ofrecemos al paciente una vez que ha terminado la fase de detoxificación, es decir, del día 8 en adelante? Lo que sugiere el protocolo es la utilización de medicación 2 veces por semana, en caso de ser necesario, y no usar la misma droga que el paciente abusaba. Y en este recuadro final, lo más importante es la motivación del paciente. Es decir, estimularlo, motivarlo a que cese definitivamente con el sobreuso de medicación, aconsejarlo y por sobre todas las cosas pensar en ayudarlo con una terapia de carácter no farmacológica, como para poder ayudar a sobrellevar esta situación. Esta motivación se sabe que es importante porque se estima que solo el 8% de los pacientes que consumen medicación para migraña o para otro tipo de cefaleas conoce los potenciales efectos adversos que puede provocar la droga per se y el potencial riesgo que asumen en el desarrollar una cefalea de carácter crónica y transformar su cefalea episódica en una cefalea crónica. Es decir, hay un total desconocimiento de la población que consume estas medicaciones de los riesgos potenciales que puede llegar a padecer. Como resultado de este protocolo, se obtuvo que el 46,5% de los pacientes que ingresaron al protocolo revirtieron su cefalea a la frecuencia basal de su cefalea episódica. Y compararon a aquellos pacientes que fueron detoxificados en forma ambulatoria con los que fueron detoxificados bajo régimen intrahospitalario, y ambos regímenes fueron muy similares, pero sí se vio que había una deserción mayor en aquellos que realizaron la detoxificación en forma ambulatoria. La conclusión del trabajo me pareció importante, porque el manejo, aparentemente este protocolo sería efectivo para el tratamiento de la cefalea por abuso de medicación, pero puede ser utilizado en diferentes países con modalidades de cuidados de salud diferentes. Y si pensamos en nuestro país, en las condiciones que estamos, son medicaciones que son fácilmente accesibles y quizá el paciente pueda llegar a cumplir estrictamente con el tratamiento. Para terminar, y como perdón. 5 minutitos. No, esto solito ya terminó. Como conclusión, digamos que se acepta en general que aquellos pacientes que están dispuestos a suprimir la medicación que sobreusa reducen su tasa aproximadamente en un 50% a la frecuencia basal de su cefalea preexistente. La tasa de éxito logrado conforme los diferentes estudios al suspender la medicación se estima es que aproximadamente es del 50 al 70% después de un año, pero la tasa de recaída después de 6 años es del 40 al 50% aproximadamente. El éxito de la fase de supresión parece que mejora la respuesta al tratamiento preventivo profiláctico que se realice, y la terapia conductual puede reducir desde ya la tasa de recaídas en pacientes con cefalea por abuso de medicación. Bueno, muchas gracias.